Yo durante toda mi vida he tenido mucho miedo a fallar. Y por el miedo a fallar es que postergo decisiones, terminas procrastinando algo que quieres hacer y por miedo a no equivocar, te van 1, 2, 3, 4 años. Entonces ahora me estoy dando la oportunidad. Ahí viene la curva de aprendizaje que te va a llevar a tomar mejores decisiones en las cuales el costo no va a ser tan alto. Más sin embargo, pues entiendes que el fracaso es parte del proceso hacia el éxito. Ha sido una transformación a nivel interior en lo personal para poder darme la oportunidad de hacer cosas nuevas, para poder intentar cosas que me sacan de la zona de seguridad. Es un aprendizaje continuo. Yo soy responsable de mi destino. Todos, de alguna manera, tenemos obstáculos, situaciones difíciles, podemos atravesar desiertos, unos más que otros. Pero al final de cuentas, el resultado de lo que yo estoy cosechando en mi vida es lo que yo siembro cada día. El perfeccionismo en mi caso, hablo por mí, era una forma de no admitir que tenía miedo a dar el paso. Entonces, a medida que tuve que tener la valentía de aceptarlo y reconocerlo. Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy estoy muy feliz, muy contento. Saben que cuando tengo colaboración me pongo así y el día de hoy estoy con un colega de la certificación, Yanni Molina. Bienvenido a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? Pues aquí bastante emocionado, mi querido David, desde que propusiste el espacio para poder participar aquí en tu plataforma, en tu podcast. Yo inmediatamente dije, sí, muy contento y muy agradecido también contigo por hacerme partícipe aquí en tu canal. Excelente, no, pues muchas gracias a ti por esta colaboración. La verdad es de que me encanta hacer este tipo de colaboraciones. No sé si has escuchado el podcast, pero trato, o aquí tal cual, trato de que generemos valor a las personas a través de, yo lo digo así en el tráiler, poner en práctica todas nuestras habilidades y talentos para poder cambiar o mejorar algún aspecto de nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a llamar este episodio el por qué reinventarte es clave para tu crecimiento personal. Yani, un poquito de esto en cuestión de reinvenciones que tú has tenido y cada vez que llevo a cabo el episodio, pues realizo algunas preguntas para conocer más a la persona, más a fondo. Y pues hoy quisiera saber qué es lo más importante para ti hoy en la vida, Yani. Mira, para mí lo más importante es mi familia. Soy una persona de mucho sentido de familia. Mi esposa y mis hijos, por supuesto. Todo lo que estoy haciendo en este momento, pues es por ellos y para ellos también, ¿verdad? Dejarles un legado. Y por supuesto a las personas que van formando parte de mi círculo, ¿verdad? Porque el corazón se va ensanchando conforme vas conociendo personas y conforme vas conectando con, con una comunidad que busca ese crecimiento constante, ¿no? En todos los aspectos de la vida, pues también, ¿verdad? Poder dejar una huella y hacer una gran diferencia. Correcto, y esa parte, digo, es algo que en varias ocasiones lo he comentado. Creo que la parte de la familia es un motivo para seguir avanzando en ese legado que tú mencionas, ¿correcto? Sí, definitivo, ¿verdad? Porque siempre, ya que somos compañeros de certificación, ¿verdad? Una de las frases que a mí me encanta de Juan Bereken es que él dice que quiere dejar una América Latina mucho mejor a como él la recibió, ¿verdad? Entonces Sí. es impactar la mayor cantidad de vidas posibles, agregándoles valor
compartiendo de su experiencia y dándoles herramientas para que puedan crecer, desarrollarse y generar riqueza en todos los sentidos. Correcto, en esa frase que acabas de mencionar, algo me decía un buen amigo en algún momento, que cómo le quitaba el marketing a esa parte, pero la realidad es de que de repente crees, o no lo sé, así yo lo veo, en cuestión de esa frase o ese pensamiento que tiene Juan, como lo mencionas, y las acciones creo que hablan en sí, ¿verdad? Todo lo que está haciendo en la comunidad que está creando a nivel Latinoamérica, la verdad es de que está padrísimo. Es algo que yo conocí este año y la verdad es de que me está dejando o me está agregando mucho valor, como dicen. Sí, de hecho, precisamente viene el tema de la reinvención, porque uno tiene grandes sueños y grandes aspiraciones, pero cómo eso se traduce en acción, ¿verdad? Es ahí el Correcto, gran reto, ¿verdad? correcto, Porque si solo se queda allí como una idea, no va a trascender en ningún momento, ¿verdad? Sino, no solo con el hecho de que lo comuniques, sino está bien, la comunicación es importante, pero ¿qué estás haciendo en el día a día para poder llegar allí y para poder inspirar a otros a que abracen esa misma visión que tú tienes? Entonces, correcto. ese es el ejemplo de Juan, ¿verdad? Literalmente un hombre con un llamado a la acción impresionante, pues que por eso ha inspirado, incluyéndonos a nosotros, a seguir esos pasos, ¿no? Correcto. Oye, Yanni, y pasando con esto, pues efectivamente a la siguiente pregunta quisiera saber, ¿qué te dice esta frase? Somos lo que hacemos repetidamente. Bueno, viene amarrado a lo que hemos estado platicando ahorita hace unos minutos, porque sí está esta frase de que somos lo que pensamos. Sin embargo, si eso no se traduce en acciones diarias, ¿cómo vas a llegar allí al final? ¿Verdad? Entonces, tiene que haber congruencia de lo que dices con lo que haces al final. Y eso es lo que cuenta. Correcto. Hace unos días platicaba con alguien en cuestión de ser una persona, como decía, más bien como decía una frase de Mahatma Gandhi y más bien como lo consideraban a él, que era una persona de una sola pieza, decían así, porque decían que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones eran lo mismo. Correcto, Entraba la parte de la congruencia. definitivamente, ¿verdad? Esa congruencia. Bueno, hay personas que tienen ese nivel de conciencia ya como desarrollado, pero otras, como en mi caso, pues la tuve que aprender en el camino, ¿no? Entonces, gracias a Dios también por los mentores y por las personas que te van mostrando ese camino para que empieces a tomar decisiones que te van a acercar a eso que tú quieres alcanzar. Correcto. Yani, yo sé que la parte de el éxito, o así lo entiendo yo, para todos tiene un significado diferente para cada uno, así como somos únicos e irrepetibles. Yo quisiera saber para ti, Yani, ¿qué es el éxito? Mira, ¿cómo definirlo? Algo que a mí me gusta muchísimo es que no se ajusta a una sola definición. Cuando yo escucho a cada persona que habla con respecto a qué es lo que considera como éxito, te enriqueces de múltiples formas. Uno le atribuyen a cumplimiento de metas, objetivos, mejores condiciones de vida, generación de riqueza, etcétera. En mi caso personal, esto lo hablo como experiencia propia, es salir rápidamente de la frustración, la tristeza y de la autorrecriminación cuando tú fracasas, lo más rápido posible. Y transformar eso en un aprendizaje para poder ser una mejor versión el día de mañana. Entonces, eso para mí lo es, ¿verdad? Yo eh, crecí con un concepto de éxito balanceado hasta que empecé a tener ciertos fallos. Cuando tenía ciertos fallos había mucha como recriminación de por medio. Entonces el temor a fracasar fue una de las razones por las cuales renuncié a ciertos sueños, fue una de las razones de las cuales no desarrollé potencial que pude haber desarrollado años atrás. Y en el momento que lo estoy entendiendo al día de hoy, estoy consciente de la etapa de la frustración que tengo que salir rápido, ¿verdad? Para que lo que aparentemente pueda considerarse como fracaso se convierta en un aprendizaje que trasciende para poder ser una mejor versión.
Esto que mencionas, la verdad es de que creo que es algo que a nosotros nos han enseñado desde muy chicos, en donde nos han hecho creer que el fracaso es pues un tema que lo debemos de dejar atrás, no así tal cual, no es un tema de aprendizaje o no lo tomamos como aprendizaje y creo que así nos lo enseñaron. Y hoy lo vemos con grandes líderes en donde dicen ellos que para poder llegar a lo que han alcanzado a lograr, han fracasado pues más del 70% de las veces que han intentado. Fíjate que John Maxwell dice que a mí me encantaría poder mostrarles cómo yo empecé. No empecé porque estaba preparado, sino empecé porque sentía que tenía un propósito en mi interior. Pero él decía, las personas estarían grandemente entusiasmadas y grandemente motivadas al ver cómo yo inicié. Entonces, porque uno ve el resultado ahora, ya después de 50 años, siendo el máximo, siendo la máxima referencia de liderazgo a nivel mundial, ¿verdad? Correcto. Uno no logra visualizar cómo él inició, ¿verdad? A prueba de error, hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, él recalca mucho en eso. Entonces, también el concepto del fracaso se ha modificado. Yo durante toda mi vida he tenido mucho miedo a fallar. Y por el miedo a fallar es que postergo decisiones, terminas procrastinando algo que quieres hacer y por miedo a no equivocar, se van 1, 2, 3, 4 años. Entonces, ahora me estoy dando la oportunidad, claro, ahí viene la curva de aprendizaje que te va a llevar a tomar mejores decisiones en las cuales el costo no va a ser tan alto. Más sin embargo, pues entiendes que el fracaso es parte del proceso hacia el éxito. Entonces, ha sido una transformación a nivel interior en lo personal para poder darme la oportunidad de hacer cosas nuevas, para poder intentar cosas que me sacan de la zona de seguridad. Entonces, es un aprendizaje continuo. Correcto, pues padrísimo, Yanni, con este pensamiento quisiera saber hoy para ti cuáles son tus tres valores que tienes más arraigados. Mira, hay varios, por ejemplo, la honestidad, la integridad, el servicio, el amor hacia los demás. Sin embargo, hay uno que estoy abrazando en este momento, lo estoy tratando de hacer más consciente, porque considero que es uno de los pilares fundamentales en los cuales pueden potenciar el resto, principios y valores, pero la disciplina en especial. Fíjate que estaba escuchando yo una charla, bueno, yo soy fan de los deportes. ¿Ok? Todo te voy a dar un poco de contexto. A mí cuando me preguntan de series de Netflix o de Prime, yo la verdad estoy completamente desconectado. Yo crecí viendo deportes toda mi vida. Yo soy un fan de todo tipo de deportes. Entonces yo ¿Ok? seguí mucho la carrera de Ricardo El Finito López, desde muy ¿Ok? chiquito. Y mi admiración creció después de que se retiró aún más porque se convirtió en comentarista y conferencista. Y entonces, en varias de las conferencias que él ha disertado, él hace un recorrido desde que comenzó su carrera boxística, desde la niñez hasta en el momento que se retira y todos los aprendizajes de por medio. Pero él habló principalmente de la disciplina como fuente fundamental del éxito de su carrera deportiva. Y dice que tiene tres vertientes: constancia, dedicación y responsabilidad. Entonces, la dedicación es prácticamente enfocarte sin distracciones de lleno a lo que tú quieres lograr. La constancia es la repetición continua, día a día, estés motivado o no estés motivado. Y la responsabilidad, a final de cuentas, es que tú asumes las consecuencias de lo que tú siembras todos los días. Entonces, me ha llamado mucho la atención eso. Entonces, quiero abrazar como nunca antes el tema de la disciplina, ¿verdad? Porque el conocimiento y todo lo demás, considero a mi parecer de que depende de esto, ¿verdad? De qué tan centrado, qué tan dedicado, qué tan constante y qué tanto asumo yo la responsabilidad de lo que yo siembre cada día, no solo para mí, sino para las personas que me rodean. Ya, y que ahí en esa parte lo que dices es, engloba también la parte de la constancia y la parte de la capacidad de responder o la responsabilidad como tal. Dicen los griegos, no sé si has escuchado esta definición, yo la escucho y la repito constantemente aquí en el podcast, porque dicen los griegos que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, te guste o no te guste.
alta, entonces estás sumergido de lleno, pero cuando no tienes ganas de hacerlo, ahí es donde tiende a uno a bajar el paso, ¿verdad? A aflojar el ritmo. Y para cómo va el tiempo de volando, es impresionante que al final, ¿verdad? Lo que dejas de hacer, cuánto no lo lamentas después, ¿verdad? No por lo que hiciste o por lo que intentaste hacer, sino por lo que dejaste hacer, ¿verdad? Entonces, por eso venía el tema de la disciplina, ¿verdad? Que es algo que es necesario en esta etapa de mi vida, pues abrazar hoy más que nunca. Padrísimo, padrísimo, Yanni. Pues bueno, con esto vamos a pasar a la parte del tema principal con lo que hablábamos. ¿Por qué reinventarte es la clave en tu crecimiento personal? Cuéntame un poco de esto. Mira, yo estuve inmerso en un círculo de frustración por más de 20 años, porque cuando tú estudias una carrera, bueno, primero para empezar, la educación tradicional te lleva a que el éxito se traza de una forma unidireccional, ¿verdad? Todo va a depender en función de la academia que estudias, de la carrera universitaria que estudias o de cierta profesión que ejerces y no hay nada más alrededor. Es decir, tu éxito o fracaso está marcado por esa línea. Lo interesante fue que en el momento de que mi vida laboral fue completamente opuesto a lo que yo me preparé. Y las oportunidades de trabajo que tenía, pues eran bastante variadas, con retos completamente distintos en las cuales yo nunca me sentí preparado para hacerlo en ese momento, pero que me tocaba ejercer. Entonces, ¿qué me tocaba? Empezar a capacitarme, empezar a documentarme, a aprender de profesionales en el área, ¿verdad? Imagínate en ventas, en créditos y finanzas, en trabajo operativo, limpieza y mantenimiento, poco de mercadeo. Es decir, cada trabajo que se me asignaba, yo decía, pero Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué cuando las cosas están tan jodidas vienen a mí para que yo mire qué hace? ¿Qué tengo que hacer al respecto? Entonces, no entendí en ese momento de que yo tenía que desarrollar capacidades, otro tipo de habilidades. Ya en este proceso, ¿verdad? Ahí viene todo amarrado, ¿no? Desde la certificación y todo, de estudiar un poco más, mucho más bien, en cuanto a crecimiento personal, la importancia de ir adquiriendo nuevas habilidades, de ir desarrollando de tal manera que le puedas dar margen de crecimiento a todo lo que tú quieres desarrollar por debajo, como una de las leyes irrefutables de Maxwell, ¿no? Del liderazgo, la ley de tope. Entonces, empíricamente lo estaba ejecutando sin estar consciente de la importancia que la frustración me impedía ver, ¿verdad? Ahora lo entiendo y entonces abrazo el cambio también. Y entonces, ¿por qué reinventarse? Porque te permite adaptarte a los cambios, ¿verdad? La vida es tan cambiante y aún cuando quieres trazarte sueños y objetivos muy claros, te vas a enfrentar a escenarios de los cuales en un momento dado no vas a estar preparado. Pero si te logras adaptar rápidamente, entonces puedes seguir con esa curva de crecimiento sin que el freno sea tan fuerte que te saque de la jugada, ¿no? Entonces, por eso es que yo, a experiencia personal, el reinventarte es clave para tu crecimiento. Fíjate que eso que mencionas ahorita, haciendo un poco de reflexión, es que creo que en la parte de, lo voy a mencionar así, a Latinoamérica como tal, nos han enseñado que tienes que estudiar, que tienes que buscar una empresa donde te puedas acomodar bien y luego empezar a subir hasta que logres vivir mejor, ¿no? Así me lo hicieron creer a mí, perdón, en esta parte y creo que ahorita con lo que mencionas pasa lo mismo y algo que leía hace unos meses, en donde veía un tema que decía John Maxwell en una experiencia, pues haciéndole un plan a uno de sus sobrinos cuando sale de una carrera profesional y le dice, yo te voy a conseguir trabajo, pero hay tres cosas que tú tienes que hacer constantemente y él lo llama para salir o para que sea visible en la empresa. Lo voy a mencionar así, sin ofender a nadie, pero dice, ¿cómo puedes salir del montón? Te voy a decir cuáles son las claves para salir del montón. Y le dice, ¿a qué hora tiene que llegar al trabajo? Y le dice, bueno, la hora de entrada es a las 9 de la mañana.
tú no. Le dice, tú tienes que llegar 8:30, perdón. Y su sobrino se queda así como, ¿cómo? ¿Entramos a las 9? Pero tú no, tú tienes que llegar a las 8:30. Y luego le dice que la segunda parte o la otra cosa que tiene que hacer es que siempre debe ser servicial con las personas. ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo de los demás y aparte a relacionarse. Y ahorita con todo esto que mencionaste en cuestión de la frustración que tenías y tú todo lo veías como un tema, ¿por qué a mí me toca hacer esto? Así lo entendí. ¿Por qué tengo que venir a componer todo esto, no? Y no lo veías desde la parte en donde comentaste ahorita, en la parte de los valores y todo eso, como la parte del servicio. Y John Maxwell le decía a su sobrino que para poder salir de todo ese entorno, pues tenía que hacer cosas diferentes, lo que hoy nos dicen. Si quieres tener resultados diferentes, entonces haz cosas diferentes. La tercera era que después de ser servicial, le decían, ¿a qué hora sales de lugar? No, pues mi hora de trabajo es de 9 a 6. Bueno, tú no vas a salir a las 6, tú te vas a ir media hora después y vas a ver si a alguien se le ofrece algo más. Y todo esto lo vas a hacer todos los días, todos los días. Y pues resulta que después de tantos meses, un año, su sobrino ya tenía puestos de otro nivel, ¿no? Porque lo estaban viendo los supervisores, porque siempre cumplía con la parte de ser servicial, porque fue aprendiendo más cosas y algo que tú hablaste, que después de tanto tiempo o te diste cuenta de que tenías que estar desarrollando constantemente habilidades, ¿no? ¿Cómo ves esto, Yanni? No, es fantástico el ejemplo, ¿verdad? Porque precisamente ilustra esto, el hacer cosas diferentes, el hacer cosas disruptivas, más allá de solo tu línea de conocimiento, de exponerte a escenarios de los cuales no estás familiarizado, pero que si estás en esa disposición de aprender y de potenciar lo que necesitas potenciar para hacer una mejor versión en donde estás y poder y llevarlo a la ejecución y entregar resultados, pues es justo esto lo exhortó a John a su sobrino, ¿no? Entonces, ponte a pensar en esto. De profesión, yo licenciatura en administración de sistemas. Ese fue por lo cual yo estudié hace 20 años, imagínate. Para que calcules la edad que tengo. Hace 20 años me gradué. Vi mi esposa, ella es licenciada en pedagogía, tiene un técnico en administración educativa. Ella como pedagoga, excelente, todavía hasta la fecha. Sin embargo, ¿cuál es nuestro negocio actual? Productos naturales para el cuidado de la piel de toda la familia y tenemos nuestra sección para mascotas. ¿Qué te parece? Wow. Absolutamente. Y da risa porque nos han preguntado si somos dermatólogos o somos veterinarios. Ni una ni otra. Abrazamos una oportunidad de negocio, pues que hoy, gracias a Dios, pues ya vamos para 3 años desarrollándolo y con muy buenas expectativas, ¿verdad? Entonces, veníamos hablando de lo mismo. Y dentro de todo esto, pues aprender de negocios, aprender de marketing, aprender de finanzas, aprender de desarrollo de producto, gestión de talento también, ¿verdad? Porque trabajas con personas. Entonces es interesante, ¿no? Todo viene a la mano, ¿verdad? De abrazar nuevas oportunidades y desarrollar habilidades para poderlas aprovechar. Entonces viene a reflexión esto, ¿no? Entonces, una vez más, entendiendo que bajo este concepto hay que estar en este proceso de crecimiento también. ¿Qué giro fue el que te llevó, el que te dio la vida pensando en esto? Y la otra parte, ¿cómo has hecho? Quisiera saber cómo has hecho para hoy aprender de esto. Hace poco, bueno, no hace poco, hace un tiempo alguien me decía, ¿qué es eso del coaching, no? Y tienen un pensamiento en donde puede ser un tema de farsa, puede ser un tema de vendehumos, les llaman, muchas situaciones así que de repente dices, pues esto no es, pero hoy ya ni un administrador en sistemas y resulta que se enfocó en otra parte que ha ido desarrollando y que ha ido aprendiendo. ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, lo interesante de todo esto fue que en la pandemia estábamos con la conciencia, o al principio de la pandemia me había quedado sin trabajo. Es otra historia aparte, esto es materia precisamente que yo quiero aprovechar en mis redes sociales, poderlo tratar.
Me quedé sin trabajo en la pandemia y una organización sin fin de lucro me contrató como en la dirección ejecutiva. Pero resultó Ok, ser que hubo un cambio de junta directiva y pues me dieron de baja. Y una vez más me quedo en el aire. Pero en el ínterin, en la pandemia, estábamos con la plena convicción de que algo propio teníamos que desarrollar. Sí o sí, para no estar dependiendo de una, exclusivamente de una oportunidad laboral para tener ingresos. Entonces, empezamos a desarrollar este concepto, ¿verdad? De los productos naturales, que es un poco de historia de mucho significado familiar, ¿verdad? Vi me dice, mira, yo me quiero dedicar a esto, considero que esto es una muy bonita oportunidad, ¿tú qué piensas? Y me dijo, bueno, claro que sí, démosle. Y ahí empezó ella a instruirse en cosmética natural, luego se metió a un programa de capacitación para emprendedores, ¿verdad? De la municipalidad aquí de la ciudad de Guatemala, impulsan mucho el emprendimiento y tienen programas para ello, entonces ella se inscribió en lo que yo estaba trabajando y entonces ahí se empezó a cuajar la idea. Entonces, ¿de qué manera uno lo puede combinar? Pues cuando empiezas a establecer objetivos con mucho más intención, ¿no? Entonces, ya la pregunta no es a qué me voy a dedicar, sino qué tengo que hacer para llegar ahí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde correcto. ya el nivel de conciencia se amplía de tal forma de que ya no solo te quedas casado como con tu profesión o como con tu línea de expertise, entre comillas, sino entiendes que para llegar allí tienes que ir desarrollando otras capacidades, tienes que estar eh, entrenándote para otro tipo de habilidades, etcétera. Entonces, ahí viene, no sé si, yo creo que por ahí va tu pregunta, ¿cómo? Es cuando ya vas trazando objetivos que no solo te llevan a cómo puedes ejecutar lo que tú sabes ahora, sino qué necesitas o en quién te tienes que convertir para llegar allí, ¿verdad? Entonces, ya las preguntas cambian, ¿no? Correcto, digo, esta parte de el estarte cuestionando constantemente para encontrar pues esa parte de cómo hacerlo, porque al final tenemos que ir aprendiendo nuevas habilidades, nuevas competencias, desarrollando, como tú lo mencionaste, mi expertise era sin embargo tuve que aprender de marketing, de finanzas, de operaciones, varias cosas, liderazgo, en donde Total. al final te está llevando a la parte de ser lo que hoy eres, ¿no? Y mencionas un tema en donde a partir de la pandemia fue un parteaguas por esta situación que pasó contigo, ¿no? Y lo veo así, decía algo que estaba leyendo hace unos días en un libro que dice que cuando encuentras un parteaguas que te hace ver la realidad de las cosas, entonces te vas a dar cuenta de cómo puedes llegar a ese fin haciéndote diferentes cuestionamientos y encontrando las formas para poder lograr lo que en ese momento estás pensando. El hacerlo, después lo que decimos, pasar a la acción. Porque una cosa es lo que estamos pensando, lo que ya nos respondimos, pero si no lo hacemos, entonces no pasa nada, ¿no? Y otra cosa importante también, porque hiciste mención del tema del coaching, ¿verdad? Cómo poderse desmarcar, ¿verdad? Cómo puede uno salirse de esa burbuja en donde hay mucho vendehumo en Internet, ¿verdad? O en las redes sociales. Y es que el tema del coaching no solo se trata de frases vacías motivacionales, sino desde tu experiencia, cómo puedes darle el acompañamiento a alguien más para que pueda tener mucho más claridad a la hora de poder cumplir sus objetivos, sus metas. Pero desde la introspección hacia afuera, no desde lo que yo considero que es mejor para ti, esto tienes que hacer, ¿verdad? Sino en base al objetivo y al propósito de vida que tú sientes tener, ¿verdad? Para desarrollar. Entonces ahí viene un acompañamiento ya mucho más orientado y profesionalizado a lograr ese fin. Por, Pero para eso tienes que agregar mucho valor antes de, ¿verdad? Porque la diferencia es, ¿tú quieres tener presencia para ser el centro de atención o quieres tener presencia para dejar una huella y hacer la diferencia en la vida de alguien más? Porque alguien necesita escuchar tu experiencia, alguien necesita escuchar
de tu conocimiento, de tu pasión o de los aprendizajes que has tenido también, ¿verdad? O sea, alguien más, a ese alguien que a medida que tú lo logras identificar, entonces cobra sentido lo que tú haces, ¿no? Para poder agregar valor, ¿verdad? Y poder cumplir ese objetivo de poder mejorar la vida de alguien más. Correcto. Hace poco, Yanni, veía algo, digo, no sé hace cuánto tiempo entraste tú a la certificación, pero por ejemplo, yo entré a esta parte de Maxwell Leadership en este año y algo que me gustó fue un pensamiento y no nada más un pensamiento, acciones que escuché que estaba haciendo pues todas las personas que colaboran en Maxwell Leadership en un tema de ir desarrollando liderazgo en diferentes países. Y todo esto lo entendí de una forma en donde lo que decías de Juan, ¿no? De dejar un Latinoamérica diferente de como lo encontré. Y esa parte, ¿cómo la podemos ir desarrollando? Y él menciona que a través del liderazgo, en donde van a ir a desarrollar a un porcentaje de la población y esos líderes tienen que seguir multiplicando ese valor en más líderes, ¿no? Y esta parte de lo que mencionas hoy, ¿cómo lo vemos? A través de diferentes competencias, porque yo lo mencionaba en cuestión ahorita que hiciste esta recapitulación de lo que decía del coaching, en donde en algún momento las personas tienen un tipo de creencias que no saben exactamente qué es. Y esa parte de el desarrollar competencias, el poder hacer esos acompañamientos para trasladarte de un punto A un punto B y el detectar a veces las propias creencias que estamos teniendo en cuestión de cómo nos están frenando o lo que llamamos en coaching las creencias limitantes, ¿no? Que son situaciones que nos han dejado desde niños a través de la cultura, la parte de la sociedad, nuestras familias, todo lo que es la cultura en la que nos desarrollamos y entonces tenemos esas creencias de que no podemos lograrlo, lo que mencionabas. Hasta en un momento, cómo nos explicaron que tenía que ser la parte de la vida profesional, por ejemplo. Y eso nos tiene tan clavados en un paradigma que a veces no podemos salir de ahí y creemos que esa es la única solución y no encontramos otra forma de poder salir adelante. Esta parte, ¿hasta dónde nos llevó? La parte de el reinventarnos, Yanis. ¿Cómo ha sido para ti esa reinversión, por ejemplo, en los últimos 3 años me dijiste nuevas capacidades, nuevas habilidades y cuando encontraste esto en Maxwell Leadership, a partir de ahí, ¿cómo ha sido o cómo se ha transformado tu vida, mi estimado? Bueno, es pensar siempre fuera de la caja, ¿verdad? Porque uno tiene trazado una forma muy unidireccional el cumplimiento de metas y objetivos. O sea, no existe nada alrededor. Y yo toda la vida he estado pidiendo, de hecho, soy una persona de fe, he estado pidiendo como claridad, ¿verdad? Como que alguien me diga qué necesito hacer, qué decisiones tengo que tomar, cuál es el camino a seguir. Y yo estuve por muchos años, y hablo de 20 años porque es muy marcado esto, o sea, por más de 20 años he estado yo queriendo buscar respuestas. Y cuando yo me encuentro en una plataforma en donde en vez de buscar respuestas tengo que hacerme preguntas, entonces literalmente es como que te voltearon el omelette. Me voltearon la tortilla, ¿sí? Aquí me voltearon la tortilla por completo. Entonces, en vez de estar obsesionado por querer encontrar las respuestas, las cuales hasta la fecha no las encontraba bajo el formato tradicional, entiendo que haciéndome preguntas me permite explorar nuevas opciones. No significa dedicarte a hacer de todo un poco, sino al contrario, ¿verdad? A medida que te haces preguntas, entonces llega un momento que tu forma de pensar se empieza a expandir y empieza a ver posibilidades alrededor que no observabas antes. Entonces, venía el tema del mismo de la frustración, unidireccional, un solo camino, una sola respuesta,
al momento de hacer preguntas, entonces se empieza a abrir un abanico de posibilidades. Entonces ya cuando empiezo a retroceder 20 años atrás, digo, oye, de verdad, ¿por qué no lo pude ver de diferente forma? Lo pude haber interpretado de una forma distinta, pude haber tenido resultados diferentes. Entonces, bueno, dije, bueno, que esto sea un aprendizaje, lo quiero compactar en información de valor para que entonces, desde mi perspectiva, no tengas que pasar 20 años de frustración, sino puedas entender qué puedes hacer desde ya, ahorita. Entonces, he ido en una especie de metaaprendizaje con este acompañamiento, formando parte de comunidad también con personas que quieren crecer. Entonces, la forma en que se ha expandido mi forma de pensar ha sido bastante interesante. Y por eso estoy también con este propósito de compartir. Digo, mira, no esperes 20 años. Mira, esta es la forma por la cual puede ser un punto de partida, no importando la edad que tengas. Fíjate que estos puntos que tocas ahorita, a veces no lo entendemos así, pero yo hace tiempo me puse a pensar cuánto me hubiera ahorrado o qué hubiera sido más fácil si hubiera aprendido a modelar en aquellos momentos a quien me dijeron. Por ejemplo, hoy lo veo así y digo, ¿por qué no modelar a estas personas que ya tuvieron este éxito, ¿no? Y algo de lo que tú mencionabas, pensando en lo que sea el éxito para nosotros, pero ahorita lo que mencionabas en cuestión de cómo poder o estoy esperando que alguien me dé la respuesta y siempre he estado pensando, ¿por qué no tengo la respuesta que yo quiero o que yo quisiera escuchar, ¿no? Y siempre estoy buscando eso, que alguien me diga cuál sería esta respuesta para esto y lo que mencionaste, me cambiaron la tortilla porque ahora me tengo que estar cuestionando constantemente para poder encontrar todo ese mundo que quiero crear o ese mundo de posibilidades que puede haber a una respuesta, cada uno con nuestro pensamiento, ¿no lo crees así? No, mira, mejor forma de sintetizarlo, tal y como lo acabas de plasmar, no, está perfecto, está perfecto. Justo diste en el clavo, decimos aquí en Guatemala. Exacto. Mi obsesión siempre fue esa y por eso nunca tuve yo respuestas al final de cuentas, ¿verdad? Que alguien me diga qué hacer. Y es interesante porque yo en lo personal soy una persona muy reservada. Yo soy una persona que me cuesta a mí tomar decisiones, me cuesta a mí asumir riesgos. Quiero tener seguridad y certeza antes de dar un paso. Puro Doctor Strange, que las millones de posibilidades me aseguren de que ese paso que voy a dar es el certero. Y no es así. No es así. Fíjate, fíjate, Yanni, que hace poco platicaba con una amiga en cuestión de una persona que es muy perfeccionista y, y siempre está buscando la perfección en todo. Y en lo personal yo de repente digo, pues yo no soy perfecto, pero lo voy a hacer. Y hay personas que piensan que hasta que no tengan la perfección para poder hacerlo, entonces no lo hacen y se paralizan. Al final se quedan paralizados en esa perfección de querer lograr eso que quieren lograr. Y hace poco le dije a alguien, oye, mira, es mejor hacerlo y de ahí ir viendo qué es lo que falló, pero hazlo. Y entonces vas a ir encontrando la mejor forma de llegar. No existe el cero defectos, yo lo digo así siempre. No existe el cero defectos. Es más, ni los más, más disciplinados que son los japoneses lo han encontrado, ¿no? Y entonces en esa parte, digo, siempre están en una mejora continua. Y creo que es una de las partes que yo he agarrado o he adquirido a partir de la certificación aquí con Maxwell, en donde ha cambiado algo en mi pensamiento. Y es ese pensamiento de tener ese desaprender para volver a aprender o de una forma, lo voy a mencionar así, un pensamiento del siempre ser un aprendiz. ¿Cómo ves esto que te digo? Un mundo como no tienes idea, tener que admitir yo en lo personal. Ese aparente perfeccionismo que yo estaba buscando era un síntoma inequívoco de miedo. Miedo a las consecuencias, eh, miedo
cuando yo decía que alguien me mostrara el camino, no era tanto que estaba buscando quién me mostrara el camino, sino si las cosas no daban resultado, tener yo la tranquilidad de decir, ok, es que no fue mi responsabilidad porque alguien me indicó que era lo que mejor o que era lo más conveniente que yo tenía que hacer. Entonces yo tener que verme en el espejo y decir, yo soy el miedoso y no quiero asumir la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones que tengo que tomar. Entonces fue bastante duro tener que toparme con esa realidad. Por eso venía amarrado a esto, ¿no? El desaprender para aprender. Y el principal aprendizaje es que yo soy responsable de mi destino. Todos, de alguna manera, tenemos obstáculos, situaciones difíciles, podemos atravesar desiertos, unos más que otros, pero al final de cuentas, el resultado de lo que yo estoy cosechando en mi vida es lo que yo siembro cada día. Entonces, tener que asumir esa responsabilidad también. Entonces, el perfeccionismo en mi caso, hablo por mí, era una forma de no admitir que tenía miedo a dar el paso. Entonces, a medida que tuve que tener la valentía de aceptarlo y reconocerlo, entonces, algo así como este podcast que tú cordialmente me extendiste la invitación, no nos conocíamos, yo te digo, ¿yo qué hubiera hecho? Ay, no, sí, no, mira, te lo agradezco. Yo te hubiera respondido de una forma muy diplomática, pero estaría yo como pensando una y otra vez, y bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo va a ser? ¿Y si me pregunta esto? Quiero conocer un poco más. Pero al final de cuentas, pues, digo, está la oportunidad, alguien quiere conectar conmigo, con mi historia, y me está ofreciendo esta plataforma. Digo, ¿por qué no verlo de esa manera? Entonces digo, no, vamos de una, vamos de una. Entonces, Fíjate, fíjate con eso que mencionas, qué padre, en cuestión de, en algún momento lo hablaba con una persona, en donde con una persona que impactemos, con eso suma. Y es una parte de cada uno de nosotros tiene una historia, la que sea. Y de ahí, cómo vamos aprendiendo. Ahorita mencionamos temas de, si nos hubiéramos dado cuenta desde antes, cómo podría llegar más rápido. Por ejemplo, hoy queremos todas las cosas con rapidez, muchos pensamos en eso y las cosas luego no son tan fáciles. Se necesita una constancia y de lo que hablamos ahorita en cuestión de la disciplina, la constancia, el cómo reinventarte y el estar viendo nuevas cosas a través de el desarrollo de aprendizaje, competencias, habilidades, como le quieras llamar. Y pensando en esto, mi estimado Yanni, quisiera entrar a la parte pues final de el episodio haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes convertirte en la mejor versión de ti? mira qué buena pregunta, muy buena pregunta. Anexando un poquito el tema anterior, también dentro de estar en este proceso de reinvención, es fundamental tener mentores. No que te digan exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino más bien modelar lo que ellos ya han recorrido y que de alguna manera, y no de alguna manera, que pueda recortar el tiempo de espera para que puedas, le imprimes mucha intensidad, pero te olvidas de la constancia y te olvidas de la consistencia en el tiempo. Cuando le imprimes mucha intensidad, claro, hay un aspecto de motivación muy fuerte, pero en el tiempo la motivación se va a ir perdiendo, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. La motivación la tienes que sacar de la ecuación y te tienes que centrar en el propósito. Y cuando te centras en el propósito, sabes que tienes que ejecutar acciones diarias que sí o sí debes cumplir. Y de esa manera entonces vas a ir en ese desarrollo. No importando qué esté pasando alrededor, sabiendo de que tienes un propósito detrás, vas con esas acciones constantes, consistentes, que te van a llevar a convertirte en la persona que tienes que convertirte para lograr ese objetivo que ya tienes trazado. Entonces, va mucho amarrado con eso, ¿verdad? No solo se trata de intensidad o de determinación temporal, sino de una consistencia, una gota continua, ¿no? Maxwell habla mucho de abrazar el proceso y de esa constancia, esa consistencia, esos momentos en los cuales nadie te está aplaudiendo, nadie te lo está reconociendo, pero que tú sabes que si lo estás haciendo como
con una repetición cada día, vas a ir viendo resultados a medida que volteas a ver el retrovisor, ¿no? Justo esa parte que hablábamos con la pregunta de somos lo que hacemos repetidamente, me trae esta parte en donde mencionas pasos pequeños, dice esta Valeria Esquiavo, pasitos de bebé. Poco a poco, a veces me puedo caer, me vuelvo a levantar y voy tratando de dar pasos pequeños o esta parte de creando hábitos pequeños que a veces no lo sentimos, pero poco a poco, después de 1 año, 2 años, 3 años, entonces empiezas a ver los cambios o lo que has logrado en ese momento, ¿no te parece? No, total. Y una admiración enorme a Valeria Esquiavo también de mi parte, ¿verdad? Y sí, es que uno subestima demasiado esos pequeños logros. Uno se centra, de hecho Vilma Núñez también lo menciona, cuando uno tiene grandes objetivos, porque al contrario, hay que pensar en grande, pero cuando uno subestima esos pequeños pasos, tiende a caer en la frustración muy rápido, ¿verdad? O en algún momento dado dices, bueno, esto no está funcionando, creo que esto no es para mí. Y yo en ocasiones he luchado contra ese tipo de pensamiento. Llega un punto en donde digo, bueno, no estoy logrando lo que me estoy proponiendo, esto es solo para otros, o yo solo voy a ver cómo otros lo logran, más sin embargo yo no, y empiezas a caer en victimización, etcétera, y eso no es sano, ¿verdad? Y no te conviene en lo absoluto. Entonces, pero cuando empiezas a dar pasos consistentes, sin importar si hay motivación de por medio, sin importar si hay fuerza o disposición en sí de quererlo hacer, pero sabes que lo tienes que hacer, lo ejecutas. Y a medida que lo ejecutas, entonces ya empieza a cobrar sentido ese rompecabezas que estás armando. Excelente, excelente. Yanni, pues con esto vamos a pasar a la parte final. Regularmente cuando paso a esto realizo unas preguntas o bueno, le llamo frases inconclusas, en donde te doy una frase y tú le pones al final lo que se te venga a la mente. ¿Qué te parece? Es, es como el Rapid Fire Sessions, algo así. Sí, sí. Ok, lo siguiente, de pequeño quería, Ser campeón de artes marciales. Yo practiqué karate desde muy chiquito. ok. Llegué a mi cinturón negro a los 16 años, di clases por 7 años después. De hecho, así fue como conocí a mi esposa. Pero sí, eso quería hacer yo, chiquito. O sea que también has sido maestro de karate. Sí, Excelente. mira, sí, mira. Ese era mi gran sueño, te digo. Ahora quiero traducir toda esa disciplina en lo que estoy ahora, ¿no? Entonces, se puede combinar. Excelente. Admiro en otros. La capacidad y la disposición de sembrar semillas de grandeza en otros. Yo admiro a las personas que, no solo por el éxito que tienen, ¿verdad? Sino por las vidas que impactan y por esas semillas de bendición y propósito que siembran en otros. Y que esos otros, pues prácticamente pues, terminan germinando y cosechando también grandes resultados. Entonces yo siento una gran admiración a las personas así. Excelente. Hoy quisiera aprender a. Uy, vamos a ver, dejar de perder el tiempo en cosas y energía en cosas que no valen la pena, en cosas que no me van a sumar. No perder energía en cosas que no suman. Excelente. Dicen que soy bueno en. Mira, ¿cómo te lo explico? Ha sido interesante porque yo de verdad he sido muy bendecido con mi familia, con seres muy queridos, cercanos, que ven potencial en mí en muchas cosas. Obviamente, pues en el tema laboral profesional, ¿verdad? Como administrador de profesión, en la capacidad de poder comunicar, exhortar, inspirar. Sin embargo, hay momentos en donde uno tiende como a dudar hasta de eso, ¿no? Ha sido interesante porque se ha visto capacidad y potencial en mí,
y puedo ser muy bueno en muchas cosas, pero el paso que tengo que dar de asumir riesgos calculados más fuertes, es el escalón que tengo que subir ahorita en este momento. Pero cuando me dicen que soy bueno, sí que soy bueno en muchas cosas. Y en los deportes ni se diga, ¿no? Porque me gustan los deportes. Ya. No me cuesta nada. Uy, perder tiempo y energía en lo que no me suma. Es que cuando digo no me cuesta nada, no es porque lo esté buscando, sino automáticamente como que ya estoy ahí, ¿no? Entonces, viene amarrado a qué quiero aprender esa habilidad para centrarme en lo que suma, en lo que me va a ayudar a mí a escalar. Pero sí, no, para nada, no me cuesta nada. Cuando llego a un punto en donde, otra vez la misma historia, no tengo ganas de, fácil, ya caí. Entonces necesito en contraparte esa habilidad o ese nivel de acción tal que, ok, sin ganas, vamos, hagámoslo. Excelente. Mi querido Yanni, pues con esto vamos a concluir el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar en esta colaboración. Muchas gracias por este tiempo que nos brindaste. Y pues bueno, espero que este contenido sea algo que genere valor. Estoy seguro que va a generar valor a varias personas a través de esta experiencia de reinvención de un lugar a otro en lo que has pasado estos 20 años de tu vida y estos 3 últimos años como lo has vivido. Mira, total. A eso estamos. Sabemos que tenemos un propósito grande. Hay algo que, para cerrar también, y yo, mira, yo estoy muy agradecido por hacerme parte de tu plataforma, de verdad, haberme tomado en cuenta para formar parte aquí de tu podcast. Me siento muy contento, muy honrado, muy agradecido con tu persona, que no había tenido el gusto de conocer tanto como ahora, no habíamos tenido ese espacio tan extenso y que me dio la oportunidad, estoy muy agradecido. Pero hay algo que dice John Maxwell, él vino acá por medio de la fundación de Maxwell Leadership, también han venido aquí a Guatemala en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces, Sí, él diserta charlas acá en algunas iglesias y yo estuve presente en una. Este fue en abril del 2023. Y él dijo que a todos los presentes, que nos dijéramos el uno al otro, ¿verdad? Que, con las dinámicas que él hace, ¿no? Mira a la persona que está a la par y dile lo siguiente. Dios ha puesto un sueño en tu corazón, que es mucho más grande que tú y mucho más grande que yo. Entonces me quedo con eso. Y cada vez que siento, en esos momentos de que sientes que estás flaqueando en cuanto a ánimo, digo, no, me recuerdo puntualmente esas palabras. Hay una visión y hay un sueño de Dios más grande, que sembraron en el corazón más grande que nosotros mismos. excelente. Muchas gracias, mi estimado Yanni, con esta reflexión. Queridos, pues un episodio más de Transformando Mentes. Espero que sea algo que les haya sumado. Si les gustó el episodio, por favor, compartan para que seamos más. Recuerden que estamos en plataformas como Amazon Music, Spotify y ya estoy subiendo el contenido también en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Yanni. Nos Muchas estamos gracias. viendo. Súper.